Buenos días, estamos en Marcos capítulo 6, vamos a leer hoy desde el versículo 7 hasta el 13. Empezamos. Hilda, adelante. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Vale, ya está. Bien. Muy bien, pasaje corto. Sí. ¿Cuál es el título que tenéis en vuestras Biblias? Misión de los 12 discípulos. Misión de los 12 discípulos. Bien, vamos a leer una vez más el versículo 7. Hilda. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fijaos en la palabra, está enviarlos, ¿no? Dice, llamó a los 12, nos está hablando de Jesús. Jesús llamó a los 12. ¿Los 12 quiénes eran? Los discípulos. Los discípulos más cercanos, los apóstoles, ¿no? Si os acordáis, unos capítulos atrás vimos a Jesús nombrando a los 12. En el capítulo 3, La elección, claro, la elección de los apóstoles. Los versículos 13 y 14 dice que Jesús subió al monte y llamó de entre sus discípulos a los que él quiso y estableció a 12, ¿no? Eso lo comentamos en su día, que son de entre todos los discípulos que Jesús tenía los que iban a formar parte del liderazgo. Y también nos da los nombres. Bien, esto lo comentamos en su día en Marcos 3, pero volviendo a Marcos 6, donde estamos, ahora vemos que Jesús va a enviar a los 12. Decíamos en su día que el discipulado de Jesús es, por un lado, teórico, en el sentido en el que recibimos enseñanza de parte de él, pero por otro lado es práctico. Un discípulo de Jesús no es como un estudiante de universidad o de cualquier otro tipo de enseñanza que solamente recibe algo teórico para aprobar un examen. Un discípulo de Jesús es alguien que aprende también con la práctica. Entonces, tenemos aquí a los 12 que han estado acompañando a Jesús, viendo lo que Jesús hace, escuchándole, y ahora Jesús los envía. Por eso esta palabra es muy importante. Dice en el versículo 7, comenzó a enviarlos. Ahora, ¿de qué manera los envía? ¿Qué es lo siguiente que tenemos ahí?
De dos en dos. De dos en dos. ¿Por qué pensáis que de dos en dos y no de uno en uno? Porque si a alguno le pasara algo o enfermarse, el otro lo ayudaría a levantar. Una de las le ayuda yo creo que también para tener testimonio de las cosas que pasan, de lo que ellos, las vivencias que ellos vivían. Siempre, no sé, pero es curioso eso, que es como que dos hacen más fuerza que uno, ¿no? Pero para ayudarse, ¿no? Sí. Muchas cosas se pueden ayudar. Sí. Fijaos que Jesús, decíamos también en su día, que Él establece una comunidad. Y también comentábamos que la vida del discípulo, es decir, la vida cristiana, porque es importante recordar que ser cristiano significa ser discípulo de Cristo. Eso es importante de recordarlo. Entonces, la vida del discípulo, la vida cristiana, es una vida comunitaria, no individualista. Entonces, Jesús establece esa comunidad e incluso cuando los envía en misión, los envía en pequeñas comunidades, de dos en dos. La comunidad más básica, ¿no? La mínima, de dos en dos. Entonces vemos que el equipo es algo importante para Dios, ¿no? Que aprendamos a funcionar en equipo. Por eso la unidad es tan importante en la iglesia, ¿no? Y para Dios, que aprendamos a vivir en unidad. Por eso el mundo... Ahora, trayéndolo a nosotros, ¿creéis que es importante que aprendamos a servir a Cristo en comunidad, como parte de un equipo? ¿Creéis que eso es importante? Sí, es importante, porque así se puede formar el cuerpo de Cristo. Es importante, ¿no? A vivir en comunidad y a servirle en comunidad. Así es, ¿no? Pero repito, eso está muy lejos de lo que la gente piensa. Cada día más. Muy lejos de la mentalidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que se ha vuelto muy individualista. Pero Jesús quiere que aprendamos a trabajar en equipo y a vivir en comunidad. Ahora, eso tiene sus ventajas y tiene sus desafíos también, ¿no? Porque la convivencia no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus ideas, tiene su trasfondo, Pero esa es la intención, ¿no? El Señor quiere, como parte de sus discípulos, que aprendamos a funcionar así, en unidad, en equipo. Ahora, Jesús lo que hizo también fue establecer un liderazgo, ¿no? Y tenemos los apóstoles. Es importante que en la comunidad hayan personas que dirijan. ¿Que dirijan de qué manera? Que dirijan a la manera de Cristo. Porque Jesús es el pastor de la comunidad, ¿no? Entonces, Él espera que la iglesia funcione a su manera, ¿no? Que sea dirigida por Él a través de aquellos que le conocen más, que llevan más tiempo, que han podido crecer más. Y ahí tenemos pues pastores y otros, ¿no? Bien, entonces Jesús los envía de dos en dos. ¿Y qué más hace Jesús? ¿Qué leemos en el versículo 7? Les dio autoridad. Les dio autoridad, ¿no? Entonces Jesús les envía en misión y les da autoridad, les capacita para realizar el trabajo que les estaba encomendando, ¿no? Sobre los espíritus inmundos. En
En un pasaje paralelo dice también para sanar a los enfermos, ¿no? Les da autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar a los enfermos. Y les manda a predicar, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. ¿Quién era el que estaba haciendo eso? Jesús. Entonces podríamos decir que Jesús envía a sus discípulos a hacer el mismo trabajo que Él ya estaba haciendo. Sí. Sí. ¿No? Claro. Por eso son discípulos, ¿no? Discípulos. Claro. Los discípulos aprenden de su maestro para hacer lo que su maestro hace, ¿no? Para continuar con su trabajo, para poner en práctica sus enseñanzas. Ahí tenemos el discipulado, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a encontrar es también muy interesante. Tenemos a continuación algunos principios que Jesús va a establecer en relación a la misión, ¿no? Estos principios Jesús se los transmite directamente a sus discípulos en este trabajo al que les estaba enviando, pero vemos que también van a ser válidos para todos aquellos que servimos a Jesús. Y eso nos incluye a nosotros. En el lugar donde estamos, en la ONG, pues hay principios importantes para aprender en relación a nuestro servicio a Cristo, ¿no? Bien, vamos a leer primero de todo los versículos 8 y 9. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Entonces, vemos que Jesús les da instrucciones de no llevar casi nada, ¿no? Les dice, les mandó que no llevasen Solo lo puesto. nada para el camino, solo lo puesto, ¿no? Nada como de recambio. Ajá. Por si acaso. Ajá. Por si acaso. Es decir, que no llevasen maleta, ¿no? Que fuesen con lo puesto. Ajá, ni mochila. Fijaos que la palabra alforja se refiere a eso, a una mochila, Sí. ¿no? Bordón, ¿qué es el bordón? ¿Alguien sabe? Antes que apoyar. Algo en que apoyarse, exactamente. Como un bastón. Un bastón, eso es. Para apoyar. Eso es. Ujú. Para el cansancio un poco. ¿Sí? Ajá, sí. Y fijaos que les dice también que no lleven ni siquiera pan. Es decir, que no lleven su bolsa de alimentos, ¿no? Provisiones, ni dinero, ¿no? Dice ni dinero en el cinto. Ajá. Ahora, Jesús los estaba enviando en un viaje misionero. De 2 en 2 los va a mandar a diferentes poblaciones, ¿no? Por equipos, y eso pues llevaba pues un recorrido para hacer, ¿no? Un tiempo de viaje, luego de estar allí en el pueblo o en la ciudad, de predicar, de sanar, de hacer todo lo que Jesús les mandó hacer. O sea, que estaba claro que iban a comer, por ejemplo. Claro. Pasar la noche, iban a pasar pues seguramente unos días, ¿no? Dios les iba a proveer. Dios les iba a proveer. Allí está la clave. ¿Por Él qué? les iba a proveer. ¿Por qué Jesús les dice que no lleven nada? ¿Qué es lo que Jesús les quiere enseñar? Que tengan fe en Dios, Que tengan fe. La revisión. Él les iba a que no alimentar. van a tener falta de nada. Sí. Imagino que la provisión pasaba por no tener orgullo, ni para recibir, ni para pedir ayuda. No sé, Ujú. directamente, aunque no pidieran. Ajá. Yo pienso que es, perdón, que de no preocuparnos
de las cosas materiales, de las cosas que tenemos que comer, porque ya sabemos que Él nos dará, Él nos proveerá a donde vayamos, porque ahí nos dice que ni siquiera vayamos con nada, solamente que tengamos fe. Ellos tendrían fe y esa confianza que de una o de otra manera la gente le darán por ahí algo de comer. Que sin comer tampoco no podían vivir. Claro. Les iba a dar de Ese eso. me pega. Mire que no llevaban ni ropa, La apuesta solo. ni dinero, pues porque por ahí estarían los atracadores para asaltarlos. Y al ver que no llevaban nada, pues los dejaban pasar. Un punto interesante. Nada. Ni joyas, ni nada, absolutamente nada. Y lo otro se los daría él. Él le pondría el buen corazón a la gente para que les diera vestidos, porque no se iban a quedar todos mugrientos. Fijaos, hay un detalle muy interesante aquí, y es que, si os acordáis, en los días anteriores estábamos resaltando la fe de aquellos que acudieron a Jesús para recibir ayuda, ¿no? De hecho, Jesús destaca esa fe, ¿no? A la mujer, por ejemplo, que sanó de flujo de sangre, a Jairo le dice que no tema, que solamente crea, ¿no? Y ayer veíamos que cuando Jesús está en su ciudad, en Nazaret, le asombra la falta de fe de los que estaban allí, ¿no? Y ahora aquí, en realidad, si lo pensamos, estamos con lo mismo, porque Jesús envía a sus discípulos en misión y lo que quiere que aprendan es lo mismo, es a tener fe. Y es que siempre nos ayuda, yo lo he notado. Ajá. Siempre. Así es. Siempre lo he notado. Así es. Hay una palabra muy buena que describe esto, esta enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus discípulos, y es la palabra dependencia. Es aprender a depender de Dios. No tanto de nuestra propia capacidad o del dinero que llevemos o que tengamos en la cuenta del banco o de cualquier otra cosa material que pensemos que nos pueda ayudar, sino a depender de Dios. Eso es fe. Fe es estar confiado en que Dios va a proveer, en que Dios nos va a dar lo que necesitemos, que Él nos va a ayudar. Y Jesús quiere enseñar y establece como un principio, y esto llega a nosotros como siervos suyos, que cuando servimos a Dios, Él va a proveer, ¿no? Si os acordáis, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en ese conocido Sermón del Monte, Jesús le enseña a sus discípulos a no preocuparse por sus necesidades, y Él les habla de las flores, les habla de los pájaros, ¿no? Les dice que observen cómo Dios provee incluso a animales tan pequeños, ¿no? Y Jesús añade esto, les dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitéis, Dios os lo dará. ¿No? Dice, os será añadido. Y esto es lo mismo que encontramos aquí. Cuando servimos a Dios, podemos confiar en que todo lo que necesitemos en ese servicio que estamos realizando o para nuestra propia provisión, nos será dado, ¿no? Y esa es una lección tan importante que Jesús envía hacia sus discípulos. Les dice, no llevéis nada, ni dinero, ni pan, ni provisiones, nada. Dios os proveerá. Ahora, ¿creéis que a estos discípulos les faltó algo? No, ¿no? Ahora, el siguiente punto está muy relacionado. ¿Qué leemos en el versículo 10? Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Entonces,
la provisión de Dios, diríamos que también abarca el alojamiento. También, ¿no? También. Sí. Las personas que tienen fe, las personas que creen en Dios son misericordiosos, les da posada, les da todo, mejor dicho, ya. Ellos van, unas personas que lo reciben, y si no lo reciben, pues ya no llegan ahí. Llegan, sí, pero después se van enseguida. Miren que les dijo que no llevaran dinero, y para uno entrar a una parte tiene que llevar dinero para pagar, ya sea la habitación, la comida, y les dijo que no llevaran dinero. ¿Por qué? Porque pues él les iba a proveer todo eso. Yo recuerdo un viaje que hice hace unos 10 años, en 2014, un viaje misionero, y lo hice así por el sur de España, ¿no? Y yo sí que llevaba cosas, llevaba una mochila cargada, ¿no? Y tenía algo de dinero también en la cuenta del banco, ¿no? O sea, tenía forma de acceder, ¿no? Pero me asombró la provisión de Dios, ¿no? De cómo Dios me proveyó de una manera que prácticamente no gasté nada en alojamiento. Y el viaje me duró 3 meses y medio. Y de una ciudad a otra siempre había una iglesia, o incluso en algún lugar donde no había una iglesia así que me podía alojar que yo conociera. Me acuerdo de, por ejemplo, en Málaga, de conocer a una señora en el camino evangelizando yo, ahí en la plaza. Y era una señora cristiana y me abrió así la puerta de su casa sin conocerme y me quedé ahí unos días, ¿no? Y me pareció, así me impresionó, ¿no? Ver cómo la provisión de Dios estuvo allí, ¿no? Para nosotros ayudarme, ¿no? mismos tenemos testimonio de venirnos de otro país a un lugar donde no tenemos casa, no conocemos a nadie, y sin embargo nunca nos faltó nada. Así es. Ni lugar a donde vivir, ni el alimento, ni la vestimenta, no nos faltó nada. Esto es algo que a nuestra naturaleza humana le cuesta bastante, porque queremos tener el control, queremos controlarlo todo, tenerlo todo todo bien estructurado y previsto, pero para Dios es muy importante que aprendamos a confiar en Él, a confiar totalmente. Dios proveerá. Y esto es lo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos. Bien, y vemos que también les habla de alojamiento, ¿no? Bien, el siguiente versículo, el siguiente principio que vamos a encontrar aquí en relación a la misión, es también de gran importancia. Versículo 11. Hildaro. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué es esto de sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies? ¿Y de qué está hablando aquí Jesús? Él se va a encargar del lugar ese donde no los recibieron. Que va a haber un juicio, ¿no? Que salgan del lugar. Nuestra actitud, ¿no? Si cuando no sentimos que nuestra palabra ha sido para nada. Nuestra actitud, ¿cómo recibir eso? ¿Cómo no sentirnos mal? También esas personas, bueno, esto da para las personas que no son creyentes, que no les gusta que les vengan a hablar de la palabra de Dios, que no aceptan para nada. Llegan en esa casa y si no les reciben, no tienen, como decía, no tienen que obligarles ni exigirles, sino más bien salir,
de ahí ir a otro lado donde que nos recibe. Ahora, ¿qué ciudades eran las de Sodoma y Gomorra que menciona aquí Jesús? Son las ciudades que estaban prostituidas. Había mala vida. Ciudades muy pervertidas. Y que por ello Dios tuvo que hacer una gran limpieza, un gran castigo. Sodoma y Gomorra, encontramos la historia de estas ciudades en el libro de Génesis, la época de la vida de Abraham. Y nos cuenta que eran ciudades tan corrompidas que Dios las destruyó. Dios mandó fuego del cielo y las destruyó, por lo corrompidas que estaban, ¿no? Ahí pues tenemos, en lo poco que nos narra, ¿no? Pues vemos ahí perversión sexual, vemos homosexualidad, vemos violencia, homicidio, vemos todo tipo de corrupción malvada y pecaminosa, ¿no? Dios rescata a Lot, que vivía en esa ciudad, y a sus hijas, e intentó rescatar a su mujer también, que eran los únicos que buscaban a Dios y le querían agradar, ¿no? Pero todo el resto de los habitantes de la ciudad perecieron en esa destrucción que Dios hizo, ¿no? Y fijaos que Jesús las pone como ejemplo, porque aquí está hablando de juicio. Y está diciéndole a los discípulos, yo os envío en esta misión, pero hay personas que os van a rechazar y no van a recibir el mensaje que traéis, que es el mensaje que yo os mando para predicar. Es el mensaje del Evangelio, del reino de Dios. Y Jesús dice, aquellas ciudades o personas que rechacen el mensaje, que os rechacen, no os reciban, serán juzgados con severidad. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no? Entonces, en el fondo, el principio que encontramos aquí es que la misión que Jesús encomendó a sus discípulos y el mensaje que tenían que predicar, y eso lo traemos a nosotros, es decir, el mensaje que Jesús nos ha encomendado también a nosotros para predicar como sus discípulos, le llamamos el Evangelio, es tan importante que se convierte en un mensaje de salvación o condenación, de vida o muerte. Fijaos, cuando termina este Evangelio en el capítulo 16, si hacemos ahí un pequeño salto, tenemos a Jesús que ya ha resucitado y da esta instrucción de predicar el Evangelio por todo el mundo. Fijaos cómo lo dicen los versículos 15 y 16 de Marcos 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Lo encontráis el resto? ¿Sí? Fijaos, es algo muy parecido. Jesús está comisionando a sus discípulos. Esto lo conocemos como la Gran Comisión. Y esto entendemos que va a pasar a todos los discípulos de Jesús. ¿Por qué sabemos que esto pasa a nosotros? Bueno, por un lado porque también somos discípulos de Jesús, si hemos respondido a su llamado, pero por otro, cuando leemos la Gran Comisión en Mateo 28, final del Evangelio de Mateo, Jesús, dentro de estas instrucciones de predicar el Evangelio y hacer discípulos, añade que a los nuevos discípulos se les enseñe a cumplir con todo lo que Jesús ha mandado, incluyendo esta instrucción de predicar el Evangelio. Entonces, aquellos que somos discípulos de Jesús hoy en día, también este encargo pasa a nosotros. Jesús también nos comisiona para llevar su mensaje, el Evangelio, para predicarlo. Y Jesús aquí dice por todo el mundo,
a todas las personas. Pero fijaos lo que añade en el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fijaos, tenemos el mismo principio que encontramos en Marcos 6. Es que se trata de un mensaje de vida o muerte. Un mensaje de salvación eterna o condenación eterna. Así de importante es el Evangelio. Es la palabra que Jesús nos encomienda predicar. Aquellos que reciben esa palabra serán salvos. Vivirán para siempre en el reino de Dios. Pero aquellos que la rechacen vivirán para siempre apartados de Dios, en la condenación eterna. Así de importante es, ¿no? Entonces, fijaos, recordando también el mensaje de este domingo en la predicación, fijaos la gran responsabilidad que eso conlleva para los discípulos, para nosotros. Es que transmitimos un mensaje de salvación o condenación. Es una gran responsabilidad. No debemos quedarnos callados, ¿no? Jesús nos encomienda un mensaje que puede traer salvación eterna a las personas. Pero qué gran responsabilidad también la de aquellos que escuchan. Porque según si acepten o rechacen, eso va a traer para sus almas una repercusión eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué este mensaje es tan importante? ¿Cuál es el enfoque del mensaje? ¿De qué nos habla el Evangelio? De la salvación. El Evangelio es la buena noticia que nos presenta a Jesús. ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que ha hecho para nuestra salvación? El Evangelio nos dice que nosotros como seres humanos hemos pecado, vivimos apartados de Dios y nos dirigimos al juicio eterno. Pero también nos dice el Evangelio que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a este mundo y por amor a nosotros pagó Él nuestra multa. Él recibió la condenación que nosotros merecemos. Pagó nuestra culpa por haber pecado. Y gracias a eso, si creemos y nos arrepentimos, Dios nos perdona y nos da como un regalo la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso es tan importante. Y cuando lo escuchamos, Dios espera que respondamos. ¿Respondamos de qué manera? Creyendo y dispuestos a empezar una nueva vida con Cristo. Es decir, arrepintiéndonos de haber vivido una vida apartada de Él. Cuando lo hacemos es que recibimos la salvación. Cuando rechazamos ese mensaje, estamos rechazando al propio Dios y rechazando su perdón. Por eso es algo tan importante. Bien, pues volvemos a Marcos 6. Entonces, hemos hablado ya de varios principios, ¿no? Muy importantes para nosotros también. Principios del servicio de Cristo, ¿no? Uno es la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Por eso Jesús los envía de 2 en 2. Nos servimos a Jesús, también en la ONG. Dios espera que lo hagamos en equipo, ¿no? No de una forma individualista de que yo voy a mi manera, yo solo y que nadie me diga nada, ¿no? Esa actitud no es la que Dios espera de nosotros. Siguiente principio que hemos visto es que Dios espera que nuestro servicio a Él lo realicemos de tal forma que aprendamos a depender de Él, a
confiar en Él, ¿no? Él proveerá, Él nos dará lo que necesitemos. Él es nuestro pastor. Que lo hagamos en fe, ¿no? Él es nuestro pastor. Y el siguiente principio es que el mensaje que llevamos es un mensaje de suma importancia, ¿no? Y por tanto, la misión que realizamos debemos hacerlo de una forma responsable. No es un hobby, no es simplemente, bueno, voy a hacerlo más o menos y cuando tenga tiempo pues me implico un poco y si sale bien, bien, y si no, pues si sale un trabajo mediocre no pasa nada, ¿no? No, nuestra actitud debería ser la de hacerlo lo mejor que podamos. Lo estamos haciendo para el Señor, entendiendo que es un mensaje de vida o muerte, ¿no? Eso requiere una implicación seria, ¿no? Por nuestra parte, responsable. Bien, y por último lo que tenemos aquí, versículo 12, vamos a leerlo una vez más. Versículo 12. 12. Saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muy bien. ¿Qué es lo que predicaban los discípulos? Predicaban el reino de Dios, predicaban que se arrepintieran y ungían a personas y sacaban y los sanaban muchas personas. Yo creo que predicaban también que iba a venir un Mesías, ¿no? No, ya había venido. Sí estaba. Mesías estaba. Sí, por eso, pero pues ellos estaban dando la nueva, ¿no? Porque la gente no tenía conocimiento de él. Ellos salían a predicar el arrepentimiento de las personas, lo que predicaba Juan el Bautista, que él decía que iba a venir uno más que él, el Hijo de Dios. Me imagino que eso lo predicaban los apóstoles en ese momento. Porque no sé cómo lo manifestaban ellos allí, porque él ya estaba, pero ellos tampoco, como te dijera, ellos tampoco entendían lo que Jesús era. Pues él tenía poder y todo Jesús para darle mucho poder a ellos también, espíritus, pero se sabe que ellos también no entendían mucho lo que trataba de decirle Jesús, ¿no? Estaban conociéndole, ¿no? Sí. Fijaos, en el capítulo 1 habíamos comentado en su día cuál es el mensaje que Jesús predicaba, ¿no? Esto Marcos lo resume en los versículos 14 y 15, ¿no? ¿Qué dice allí acerca de la... ¿Quieres tú, Joan? Ir a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fijaos, Marcos resume la predicación de Jesús de esta manera, diciendo que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios y que la respuesta que él pedía de la gente o demandaba de los oyentes era que se arrepintieran y creyeran, ¿no? Y es lo mismo que vemos aquí a los discípulos, de una forma, claro, mucho más escueta, pero vemos que los discípulos, cuando reciben las instrucciones de Jesús, salen predicando el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento
forma parte del mensaje del Evangelio. La respuesta que Dios espera, o que Dios pide, o que Dios demanda de aquellos que escuchan su mensaje es arrepentirse y creer. El arrepentimiento nos habla de estar dispuesto a empezar de nuevo, de reconocer que hemos vivido apartados de Dios, que Jesús no ha sido el que ha estado dirigiendo nuestra vida, sino que hemos sido nosotros mismos. Reconocer eso humildemente y estar dispuesto a empezar de nuevo, ahora viviendo bajo el gobierno de Dios, que eso es el reino de Dios. Ahora teniendo a Jesús como nuestro Rey. Ese es el arrepentimiento que el Señor pide de cada persona que escucha el Evangelio, ¿no? Así comienza la vida cristiana. Es cuando, creyendo el mensaje, creyendo en Jesús, tomamos esa decisión, reconociendo que hemos vivido dirigiendo nosotros nuestra propia vida, a nuestra manera, pecando, pero ahora estamos dispuestos de todo corazón a que sea Dios el que gobierne nuestra vida. Ahora vamos a seguir a Cristo como sus discípulos. Esa es la respuesta que el Señor demanda de cada persona que escucha el Evangelio. Fíjate que yo reconozco que recuerdo lo de la fe, lo tengo presente, pero el arrepentimiento no tanto. No sé, yo. Que me acordé que el arrepentimiento es cuando vas, o sea, lo voy a hacer así un poco físico, vas en una dirección y el arrepentimiento es cambio a otra dirección, o cambio, pero es algo que se ve, que es como a la vez fuerte, y mi rumbo es diferente totalmente, que es cuando la persona dice, ¿qué ha pasado con esta persona? Ya no es la misma, algo ha pasado, algo sorprendente que al humano no acaba de entender, ¿no? Y es ese cambio como de dirección. Más allá de decir simplemente lo siento. Claro. Y él le decía, eso desde luego. Claro. Eso le decía yo a mis hijas de pequeña. ¿Creéis que existe también un arrepentimiento falso? Por supuesto. También, ¿no? Claro. Hay personas que aparentan ser discípulos de Jesús, que tienen el nombre de cristianas, ¿no? Pero nunca ha habido ese arrepentimiento verdadero en su vida. ¿Y eso cómo se puede saber? Porque cuando uno conoce a esa persona, se da cuenta que vive igual que antes de conocer a Jesús. Vive de la misma manera, de una forma orgullosa, de una forma egoísta. En el fondo es él el que dirige su propia vida. No consulta al Señor cuando tiene que tomar decisiones importantes, no presta atención a las palabras de Cristo para que su vida cambie conforme a lo que Jesús manda, tiene problemas con alguien y guarda rencor, no está dispuesta a perdonar, es una persona quizá vengativa. Ves todas estas cosas propias de la naturaleza humana caída, corrompida, apartada de Dios, y ves que esa persona realmente no se esfuerza por cambiar. No ha tomado esa decisión, no está dispuesta a que ahora sea Jesús, sea Dios el que dirija su vida. Entonces puede ser muy religiosa, pero no hay un arrepentimiento verdadero y como tal no hay vida cristiana. Esa persona no está en el reino de Dios, no lo está, por mucho que lleve su nombre, ¿no? Bien, pues eso es lo que predicaban los discípulos y eso forma parte de la predicación del Evangelio, de lo que Dios espera también que nosotros prediquemos. A ver, por ejemplo, una persona dice que es cristiana, pero en sí no se atreve, por ejemplo, a hablarle a sus hijos, a su familia, o en fin, de la palabra de Dios. ¿Cómo es esa persona en ese sentido? Pues es una persona que se deja llevar por el miedo, ¿no? Que necesita pues dar un paso de
fe, ¿no? Y estar dispuesta a compartir el Evangelio con todos, ¿no? Porque eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que compartamos su palabra, el Evangelio, para que otros puedan ser salvos también. Ahora, decíamos también en su día que el siervo de Cristo también va a encontrar oposición, ¿no? El mensaje del Evangelio también va a encontrar rechazo. Hay personas que van a escuchar, lo van a recibir, y hay otros que lo van a rechazar, que se van a burlar, incluso que van a perseguir a aquellos que le están predicando el Evangelio, ¿no? Eso forma parte también del servicio a Dios. Jesús nos anima a seguir su ejemplo, confiar en Dios en medio de la oposición y que eso no nos desanime para dejar de cumplir con la misión, ¿no? Dejar de predicar, dejar de servir a Dios de la forma en la que Él nos ha llamado, ¿no? Bien, pues estos son los principios que encontramos en este pasaje. Todo esto se encuentra desarrollado de una forma más amplia en Mateo 10. En Mateo 10 tenemos esto mismo que vemos aquí de Jesús comisionando a sus discípulos, estos principios, pero de una forma más desarrollada, más explayada, ¿no? Lo que podríamos hacer el próximo día es, antes de continuar con Marcos, irnos al capítulo 10 de Mateo y repasar estos principios de una forma más extendida, ¿no? Cristian, yo quería preguntar, hay personas que por lo menos saben de la Biblia y la saben muchísimo y todo eso, pero cuestionan como que dudan de... Yo he visto eso pues como que dudan o como uno cuestiona lo que está escrito. ¿Qué pasa ahí? Sí. Como que no creen en eso totalmente, ¿no? Claro. No creen en la palabra o no creen que Dios existe, no creen. Claro. Las dudas pueden ser dudas trascendentales o dudas superficiales, ¿no? Si son dudas superficiales, eso le puede pasar a cualquier cristiano, ¿no? Que nuestra naturaleza humana duda, ¿no? Y tenemos que crecer en fe. Pero si son dudas de los asuntos primordiales de la palabra de Dios, entonces no ha habido una conversión. Esa persona aún no se ha convertido a Cristo. Puede conocer la palabra bien, pero no ha habido aún ese arrepentimiento del que estamos hablando y esa entrega a Jesús, ¿no? De confiar en Él. Entonces, claro, investiga la palabra, la va conociendo, pero duda de ella, ¿no? Duda de... Porque yo veo que hay personas que tienen un cambio brutal, digámoslo así. Y eso es porque es el Espíritu Santo que ha hecho esas cosas, ¿no? Sí. Otros lo llevan así paso a paso. Sí. ¿No? Sí. Cuando es diferente, ¿no? Cuando respondemos al Evangelio de esta manera, como estamos diciendo, ¿no? Como Dios espera de nosotros, entonces lo que sucede es que Él nos envía su Espíritu, ¿no? Dios nos envía al Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros. Junto con el perdón de nuestros pecados que recibimos al creer en Cristo, en lo que Él pagó por nosotros en la cruz, recibimos también el don de la vida eterna y al Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace dentro de nosotros es transformarnos a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, hay una primera transformación que es la conversión, que es una transformación radical, ¿no? Grande, ¿no? En la que una persona ya no es la misma. Jesús lo llamó nacer de nuevo, ya no ve la vida de la misma manera, ya no va a seguir viviendo como vivía antes, ¿no? Pero luego hay otra transformación que es gradual, ¿no? Que le llamamos la santificación. En esta nueva vida que empezamos, la vida cristiana, pues hay un cambio gradual que se va a producir en nosotros a imagen de Jesús. Le llamamos el crecimiento, ¿no? El crecimiento cristiano. Entonces eso implica un cambio
en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, que es gradual, ¿no? Nos va haciendo cada vez más parecidos a Jesús. Todo eso lo produce Dios en nosotros. ¿Cuándo? Cuando le recibimos. Cuando se produce esa conversión, recibimos al Espíritu de Dios y es Jesús dentro de nosotros el que va a producir el cambio. Pero primeramente es necesario ese arrepentimiento por nuestra parte, esa disposición a vivir bajo el gobierno de Dios. Ese paso de fe. Ahora escuchamos el Evangelio, creemos en Jesús, creemos en lo que ha hecho por nosotros y estamos dispuestos a vivir ahora bajo su gobierno, que Él nos dirija. Esa fe de nuestra parte y esa disposición es la que permite que el Espíritu de Dios nos dirija y nos cambie. Para eso será necesario orar mucho. La oración es muy importante, la oración es lo que nos vincula a Dios, ¿no? Es la relación que cultivamos con Él, ¿no? Bien, pues con esto terminamos este pasaje del capítulo 6 de Marcos. Como decía, a ver si mañana podemos hacer ese salto a Mateo 10. Si queréis en casa, pues lo podéis repasar, Mateo 10. Y mañana pues seguimos con este tema de una forma un poco más profunda. Profundizamos, ¿no? Ahondamos en estos principios del servicio a Cristo, ¿no? Que tienen mucho para enseñarnos a nosotros también. Bien.